De Grasep a ladder. Ahora vamos a pasar del diagrama Grasep al diagrama ladder, o lenguaje de escalera en castellano. Para pasar del diagrama Grasep al diagrama ladder tendremos que utilizar la ecuación fundamental. Para ello debemos recordar que existen tres ecuaciones. La primera, mediante la instrucción de set y reset. La segunda, mediante la ecuación de enclavamiento con prioridad al set. Y la tercera, mediante la ecuación de enclavamiento con prioridad al reset. En este caso, el ejercicio solicita resolver utilizando la ecuación fundamental con enclavamiento con prioridad al reset. Y la misma se va a expresar con la siguiente fórmula, donde tenemos que SUN es igual a la etapa, SUN sería la etapa que se está analizando. Es igual a la etapa siguiente, en este caso n más 1 negada, por, abrimos paréntesis, por la etapa anterior a n, en este caso sería la SUN menos 1, por la transición anterior a la etapa n, la transición tn menos 1. De esa multiplicación lo vamos a sumar a la etapa activa n, al cual se está analizando, y cerramos el paréntesis. Este último sumando que está entre paréntesis, corresponde a la condición de enclavamiento que debe tener el sistema para que la salida SUN esté activa. Bueno, para empezar a pasar y llegar al diagrama ladder, comenzaremos con las líneas de corriente eléctricas. Para ello vamos a suponer que vamos a utilizar un PLC logo Siemens, como se ve en pantalla, que trabaja con una corriente de 24 voltios. A la izquierda vamos a trazar una línea vertical indicando los 24 voltios positivos, y a la derecha trazamos una línea planteando la masa opuesta a tierra con un valor de tensión de 0 voltios. Bien, si vemos el diagrama de Grasep y teniendo en cuenta la ecuación fundamental, para comenzar con la etapa E0 debemos tener en cuenta primero qué etapa o qué transición le antecede. En este caso particular de este ejercicio tendremos la etapa E2 y la transición F0, o también lo podemos decir de otra forma, la transición T3, cuyo elemento tenemos al sensor F0, conforme está graficado en el Grasep, como se ve acá. Bien, vamos a la fórmula. Abrimos paréntesis. Abriremos paréntesis y tendremos dentro del paréntesis a E2 por F0. Luego lo sumamos a la etapa que se encuentra activa, que en este caso será la etapa 0. Etapa 0. Entonces la ecuación quedará que E2, etapa 2 por F0 más S0. Al resultado de esta suma, le vamos a multiplicar la etapa siguiente, que en este caso es la etapa S1, pero negada. Entonces, la ecuación fundamental final, ¿cómo queda? S0 para la etapa 0, queda S0 igual a S1 negada por, abrimos paréntesis, S2 por F0 más la etapa activa S0 y cerramos paréntesis. Entonces, ¿cómo se ve aquí? Entonces, hasta ahora hemos logrado obtener y resolver la primera etapa activa del Grasep. Sí, fíjense, hemos logrado obtener con la ecuación fundamental la primera etapa activa. Ahora lo vamos a utilizar para armar el diagrama ladder. Para ello vamos a utilizar dos contactos normalmente abiertos. Uno va a ser para representar la etapa S2
y otro para representar la transición F1. Entonces estamos haciendo la multiplicación. Luego deberemos sumar la etapa E0. Para ello trazamos una línea paralela a la anterior o un escalón 2. Y colocamos un contacto normalmente abierto que representa a la etapa E0 por ser suma. Entonces fíjense, recién hicimos una multiplicación, por eso pusimos dos contactos normalmente abiertos seguidos en un solo escalón, pero como estamos sumando, conforme lo que indica acá en el paréntesis, al ser suma, yo tengo que poner un nuevo escalón. Bien. Es importante que ustedes entiendan eso. El paréntesis en ladder no se representa, pero se cierra el circuito con el escalón 2 hacia el escalón 1. Recordemos que ladder en castellano significa escalera. Por ello, el tema de los escalones. Bien, unidos los escalones que forman la suma, ahora debemos graficar la multiplicación de en la etapa siguiente, S1, negada, con la operación contenida dentro del paréntesis, como sale acá en la fórmula. Bien, para ello, como S1 está negado, debemos utilizar un contacto normalmente cerrado. Fíjense que es un contacto distinto a los que usamos anteriormente. Porque está negado, estamos usando un contacto normalmente cerrado. Finalmente, vamos a cerrar la ecuación de la etapa E0, agregando la salida E0, porque esto de la ecuación, al estar el signo igual de este lado, es la salida, que la vamos a representar acá arriba, en el ladder. Entonces, ¿qué corresponde en la parte izquierda? Un signo igual de esta ecuación, por supuesto. En este caso la representaremos con un signo equivalente a dos corchetes enfrentados. Fíjense, a dos corchetes enfrentados. Y hasta aquí hemos resuelto la etapa E0 con la ecuación fundamental, con enclavamiento, con periodial reset y está graficado dentro del ladder. Bien. Es necesario saber que para que un PLC funcione en la vida real es necesario que corra la primera sentencia First Scan o primer escaneo o M8 para, en este caso, para el PLC logo Siemens. First Scan es a nivel genérico para todos los PLC. First Scan se activa solo en la primera etapa de una secuencia de trabajo y se activa solo durante el primer ciclo de ejecución de la CPU del PLC para que pase de modo stop a RAM, o sea, de apagado a encendido. Y esto se hace por una única vez. Como ustedes pueden observar, para graficar tenemos que generar un nuevo escalón o un escalón especial y lo uniremos a la primera ecuación E0. En este caso ponemos M8 porque estamos trabajando con un PLC logo Siemens. Ahora bien, si se dan cuenta, no está representado este contacto normalmente abierto que se corresponde a First Scan y que sería como si tuviéramos ahí, en este caso, al igual que S0, una suma, no está representado en la ecuación, porque es algo interno, algo especial del PLC, pero es necesario activarlo cuando estemos diagramando en el ladder. Es algo especial, por eso incluso, fíjense, el escalón está en lila, para destacar ese hecho. O sea, por eso es importante esta explicación, porque es algo particular que se da en los PLC y que se da en el lenguaje ladder. Bien. Ahora haremos un análisis para la etapa ESO1.
Si nos fijamos primero en la ecuación fundamental con prioridad al reset y tenemos que la etapa E de menos 1, en este caso, ¿cuál va a ser? La etapa E sub 0. Y a su vez va a estar la transición T sub 1. ¿Qué tiene la transición, cómo está compuesta la transición T sub 1? Está formada por la acción del pulsador P, más el estado del sensor fin de carrera F sub 0. Y para ello utilizaremos en este caso, para representar esa situación, vamos a necesitar, fíjense acá en la fórmula, no detallo tanto porque ya con el caso de el estado E sub 0 ya fue explicada esta fórmula, ¿no? Entonces, lo que sí, yo me voy a centrar ahora en el ladder. Entonces, por ello utilizaremos 3 contactos normalmente abiertos en línea seguida y representaremos a E sub 0, P y F sub 0. Tal como hicimos anteriormente. En este caso, lo único que se le agrega, al tener la transición T sub 1, 2 elementos, se le agregan por eso dos contactos y forman 3 en total. ¿Estamos? ¿Se ve? ¿Se distingue esto perfecto? Yo creo que sí. Luego, sumamos a la expresión anterior la etapa E sub 1 activa que estamos analizando. Porque la condición de la transición T sub 1 ya se ha cumplido en el grasset. Entonces podemos pasar de E sub 0 a E sub 1, porque ya la condición se ha cumplido. Para ello lo vamos a graficar dentro del ladder como un nuevo escalón que estará unido posteriormente al escalón cuarto. Entonces el quinto escalón estará unido al escalón cuarto. Concluida la expresión dentro del paréntesis, ahora lo multiplicamos con la etapa E sub 2 negada, que sería la etapa siguiente que vemos aquí en el ladder, y la representamos con un contacto normalmente cerrado dentro del escalón número 4. Por último, para finalizar, representamos el estado activo de la etapa 1, sería la salida, utilizando 2 corchetes enfrente y etiquetando la salida como E sub 1, como sale acá en pantalla, al igual que hicimos anteriormente. Hasta aquí hemos representado dentro del ladder las etapas E sub 0, inicial, que solo se tiene en particular el primer escaneo representado por el contacto normalmente abierto denominado M8 y a la etapa E sub 1. Ahora, más rápidamente representaremos el último estado correspondiente a la etapa 2 dentro del ladder. Viendo en el grasset la etapa anterior a E sub 2, justamente es la transición, es la etapa E sub 1 y la transición T sub 2. ¿Qué tenemos aquí? Tendríamos que multiplicar, ¿no es cierto?, E sub 1 por F sub 1 y por ello vamos a usar 2 contactos normalmente abiertos, como ya se sabe. Luego se le sumará la etapa activa, E sub 2, analizada, y a la expresión entre paréntesis se lo va a multiplicar por la etapa siguiente, que en este caso es la etapa 0. La etapa 0 es la siguiente. Fíjense. Cuando estamos analizando esto, la etapa 2, el siguiente a la 2 es la etapa 0. Pero en este caso va a estar negada, como sale acá en el ladder. Bien. Formando finalmente la expresión de la etapa 2 activa, fíjense acá abajo, la expresión de la etapa 2 activa,
con la ecuación fundamental con enclavamiento con prioridad reset. Finalmente hemos podido pasar del lenguaje Grasep al lenguaje Dagger. Desde ya, muchas gracias por su atención.